Un mensaje enviado por error al número equivocado cambió la vida de dos personas para siempre. A veces el destino pone piedras en nuestro camino solo para que tropecemos y descubramos senderos que jamás imaginaríamos recorrer. Antes de comenzar este viaje emocional, no olvides suscribirte al canal para recibir nuevos videos todos los días. Deja aquí en los comentarios de qué ciudad estás viendo esta historia. Me encantará saber hasta dónde está llegando esta narrativa y aprovecha para dejar tu me gusta, que nos ayuda mucho a seguir trayendo nuevas historias. Eran las 3 de la madrugada cuando el celular con la pantalla rota vibró sobre la mesita de noche del pequeño apartamento en el Cañaveral. Fernanda del Nacimiento se secó las lágrimas que se empeñaban en escurrir por su rostro cansado mientras observaba a su hija de 5 años gimiendo bajito en la cama de al lado. Sofía ardía en fiebre por tercera vez ese mes. La neumonía había regresado, esta vez más agresiva que las anteriores, y el olor a medicina amarga impregnaba el aire sofocante de la diminuta habitación. La enfermera de 28 años había gastado sus últimas economías en el tratamiento de la niña. Trabajaba doble turno en el Hospital de la Restauración, pero el salario apenas cubría el alquiler y los medicamentos básicos. El apartamento de 2 habitaciones era todo lo que podía pagar, y aún así atrasaba las cuentas todos los meses. Las paredes desconchadas y el ventilador ruidoso eran testigos silenciosos de sus noches de desesperación, cuando observaba a su hija luchar contra la enfermedad que la atacaba sin piedad. Diego Ramos, su exmarido, había prometido 5.000 euros la semana anterior. Habló sobre un negocio millonario que había cerrado, usando palabras pomposas y mostrando fotos de autos importados en el celular. Fernanda no creyó mucho en la historia. Conocía bien su tendencia a inventar éxitos que nunca se concretizaban, pero la esperanza la hizo esperar. Los días pasaron y ni un céntimo apareció en la cuenta. Sus llamadas dejaron de ser atendidas y los mensajes quedaban sin respuesta. En aquella madrugada fatídica, con Sofía gimiendo de dolor y la fiebre subiendo peligrosamente, Fernanda no aguantó más. Tomó el celular con las manos temblorosas y digitó un mensaje desesperado. Las lágrimas empañaban su visión mientras escribía palabras que jamás pensó que necesitaría decir. Imploraba ayuda, contaba sobre la situación de su hija, sobre los medicamentos caros que no podía comprar. Su dignidad se hizo pedazos en ese momento, pero el amor de madre habló más alto que el orgullo. Sin darse cuenta, en la prisa y el desespero de la madrugada, seleccionó el número equivocado en la agenda telefónica. El mensaje que debería haber ido para Diego fue a parar a otro destino completamente diferente. Del otro lado de la ciudad, en la lujosa mansarda de un edificio moderno en La Malagueta, Bruno Cardoso acababa de descubrir que alguien estaba robando patentes millonarias de su empresa de tecnología. A los 35 años, él controlaba un imperio valuado en miles de millones de euros, siendo uno de los empresarios más poderosos del sector tecnológico de Andalucía. Su empresa desarrollaba sistemas de seguridad digital para grandes corporaciones, y las patentes, que habían sido violadas, valían más de 50 millones de dólares. La mansión de 500 metros cuadrados con vista al mar estaba silenciosa a esa hora de la madrugada. Bruno caminaba nervioso por su oficina privada, analizando informes de seguridad que mostraban la extensión de la traición. Alguien de dentro de la empresa, alguien en quien él confiaba, estaba vendiendo información confidencial a competidores internacionales. Su mente estaba perturbada no solo por la traición corporativa, sino por la sensación familiar de soledad que lo acompañaba desde que perdió a su esposa 3 años antes. Cuando el celular vibró a las 3:17 de la madrugada, él esperaba ver más informes del equipo de seguridad, pero encontró algo completamente inesperado. Una mujer desesperada hablando sobre una niña enferma, pidiendo dinero para tratamiento médico, usando palabras cargadas de amor maternal y desesperación genuina. Claramente, no era un mensaje destinado a él, pero algo en aquellas palabras tocó una parte de su alma que estaba encerrada hacía años. En vez de ignorar el mensaje, Bruno llamó a Roberto Silva, su jefe de seguridad. En 10 minutos
A través de registros públicos e investigación legal, descubrió la identidad de la remitente. Los detalles que encontró hicieron que se inclinara hacia adelante en la silla de cuero de la oficina. La enfermera Fernanda del Nacimiento era exesposa de Diego Ramos, un programador que había trabajado para una empresa asociada a su corporación. Y más importante, ese hombre tenía acceso autorizado a sistemas que contenían información sobre exactamente las patentes que estaban siendo robadas. El hombre que abandonó a su hija enferma en la madrugada era el mismo que estaba vendiendo secretos corporativos que podrían destruir años de trabajo e investigación. Bruno se quedó parado delante de la ventana panorámica, observando el mar oscuro de Málaga mientras procesaba la coincidencia imposible. Su mente analítica intentaba entender cómo el destino había conectado su búsqueda de justicia corporativa con la desesperación de una madre soltera. Roberto estaba al teléfono investigando más detalles cuando Bruno tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Digitó una respuesta simple. ¿Quién eres exactamente? Fernanda casi dejó caer el celular cuando llegó la respuesta. Su corazón se disparó al percibir que había enviado el mensaje a la persona equivocada. Una mezcla de vergüenza y pánico se apoderó de ella. ¿Cómo explicaría aquella situación humillante a un completo extraño? ¿Cómo pediría disculpas por haber incomodado a alguien con sus problemas personales en la madrugada? Disculpa, lo envié por error. No era para ti, respondió rápidamente, con las manos aún temblorosas. Entiendo, pero cuéntame sobre tu hija. ¿Qué le pasó? La pregunta inesperada dejó a Fernanda confundida. ¿Por qué un extraño se interesaría por los problemas de una persona desconocida? Dudó por algunos minutos antes de responder, pero la preocupación por Sofía habló más alto que la desconfianza. Neumonía por tercera vez. Necesita tratamiento particular, pero no tengo dinero. El padre prometió ayudar y desapareció. ¿En qué hospital trabajas? A Fernanda le extrañó la pregunta específica, pero algo en el tono respetuoso de los mensajes la hizo seguir conversando. Contó sobre el Hospital de la Restauración, sobre sus noches de guardia, sobre cómo luchaba sola para mantener a su hija. No mencionó nombres ni direcciones, solo desahogó su situación desesperada. Bruno continuó haciendo preguntas cuidadosas, demostrando conocer detalles sobre el sistema de salud público de Málaga y los desafíos financieros que enfrentaban las familias de bajos ingresos. Sus preguntas eran demasiado técnicas para alguien sin conocimiento médico, lo que dejó a Fernanda intrigada sobre quién sería aquella persona que respondía sus mensajes en medio de la madrugada. ¿Dónde vives?, preguntó después de 40 minutos de conversación. Fernanda dudó. Dar la dirección a un extraño violaba todas las reglas de seguridad que había aprendido trabajando en un hospital público. Pero algo en la conversación respetuosa y el genuino interés por las condiciones de Sofía la hizo sentir que podía confiar. En El Cañaveral. ¿Por qué quieres saber? Porque voy a enviar ayuda médica. La respuesta dejó a Fernanda completamente confundida. ¿Quién era aquel hombre que se ofrecía a ayudar a una niña enferma en medio de la madrugada? ¿Sería algún tipo de estafa? ¿Algún aprovechado que se beneficiaba de la vulnerabilidad de madres desesperadas? No es necesario. Fue un error, no quiero molestar a nadie. No es molestia. Ya estoy gestionando el transporte a una clínica particular. 3 coches llegarán en 20 minutos. Fernanda sintió que sus piernas flaqueaban. Aquello no podía ser real. Nadie enviaba 3 coches para ayudar a una desconocida por un mensaje enviado por error. Su mente racional le decía que terminara la conversación y cerrara la puerta con llave, pero el desespero de madre habló más fuerte que la prudencia. Sofía gimió bajito, y la fiebre parecía haber aumentado aún más. Fernanda tocó la frente de la niña y sintió el calor excesivo quemando su palma. La decisión se volvió simple: aceptar la ayuda misteriosa o ver a su hija empeorar sin tener recursos para salvarla. ¿Cómo sabes dónde vivo? No di mi dirección completa. Tengo acceso a información pública. Soy empresario y puedo ayudar a tu hija. Confía en mí. 23 minutos después, Fernanda escuchó el rugido de motores en la calle silenciosa de El Cañaveral.
Por la ventana del apartamento vio 3 coches negros estacionados frente al modesto edificio. Un hombre de traje salió del primer coche y subió las escaleras del edificio. Fernanda abrazó a Sofía, que estaba medio inconsciente por la fiebre, y esperó la llegada del extraño que había prometido ayudar. El timbre sonó suavemente. Del otro lado de la puerta, Roberto Silva se identificó como representante de Bruno Cardoso y explicó que había un equipo médico completo esperando para llevar a Sofía a la mejor clínica pediátrica de Málaga. Fernanda abrió la puerta despacio, aún desconfiada, pero encontró a un hombre respetuoso acompañado por 2 paramédicos profesionales equipados con camilla y equipos de primeros auxilios. «Señora Fernanda, el señor Bruno me instruyó para llevar a su hija al Hospital Memorial San Lucas, donde nuestro equipo médico particular ya está esperando. Todos los costos están cubiertos». Fernanda miró a Sofía inconsciente en sus brazos y tomó la decisión más difícil de su vida. Confió en un completo extraño porque no tenía ninguna otra opción para salvar a su hija. El Hospital Memorial San Lucas era conocido como la institución médica más moderna de Andalucía. Ubicado en el corazón de la Malagueta, atendía exclusivamente a pacientes particulares de alto poder adquisitivo. Fernanda jamás había pisado aquel lugar, pero conocía su reputación a través de colegas que soñaban con trabajar allí. Cuando los coches negros estacionaron frente al imponente edificio de cristal y mármol, ella sintió como si estuviera entrando en otro mundo. La doctora Patricia Freitas, una de las pediatras más renombradas de Málaga, estaba esperando en la lujosa recepción. La mujer de 50 años, cabellos grises impecablemente arreglados y bata bordada con su nombre, recibió a Sofía como si fuera una paciente particular de larga data. Fernanda, aún vestida con su sencilla ropa de dormir y zapatillas, se sentía fuera de lugar en aquel ambiente donde todo respiraba sofisticación y dinero. «Señora Fernanda, soy la doctora Patricia. Voy a cuidar personalmente a Sofía. El señor Bruno ya me informó sobre su cuadro clínico», dijo la médica con gentileza genuina, sin demostrar ningún prejuicio por la apariencia humilde de la madre y la niña. Sofía fue inmediatamente llevada a una suite pediátrica equipada con tecnología de última generación. La habitación parecía más un apartamento de hotel de lujo que un ambiente hospitalario. Fernanda observaba todo con incredulidad, mientras un equipo de enfermeras especializadas cuidaba de su hija con dedicación total. En menos de 2 horas, Sofía estaba estabilizada, respirando normalmente y durmiendo tranquila por primera vez en semanas. Fernanda se acomodó en el sillón reclinable al lado de la cama, observando los aparatos que monitoreaban los signos vitales de su hija. El contraste con el sistema público donde trabajaba era flagrante. Allí Sofía recibía atención individualizada, medicamentos de última generación y un confort que jamás imaginó posible. Pero una pregunta martillaba en su mente. ¿Quién era el hombre misterioso que estaba pagando por todo aquello? A las 6 de la mañana, Roberto Silva golpeó delicadamente la puerta de la suite. El hombre de 40 años, porte atlético y traje impecable, cargaba 2 bolsas de una famosa panadería de la Malagueta. Fernanda aceptó el desayuno con gratitud, percibiendo que no comía nada desde la cena del día anterior. «El señor Bruno quisiera visitarlas, si la señora lo permite», dijo Roberto con educación formal. «Él puede venir. Necesito agradecerle personalmente por lo que hizo por Sofía», respondió Fernanda, arreglándose el cabello despeinado y sintiéndose avergonzada por su apariencia descuidada. Bruno Cardoso llegó al hospital a las 9 de la mañana, conduciendo personalmente un Mercedes plateado. Vestía un traje azul marino discreto, pero que Fernanda reconoció como extremadamente caro. A los 35 años tenía el porte de quien nació acostumbrado al poder y la responsabilidad. Cabello oscuro peinado con naturalidad, ojos castaños que transmitían inteligencia aguda y una postura confiada que demostraba años de liderazgo empresarial. Cuando entró en la suite, Bruno se dirigió primero a la cama donde Sofía dormía tranquila. Observó a la niña con una ternura inesperada, tocando ligeramente su pequeña mano. Fernanda notó que sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas,
como si la visión de la niña enferma despertara recuerdos dolorosos. «¿Cómo está?», preguntó Bruno sin quitar los ojos de Sofía. «Mucho mejor. La doctora Patricia dijo que se recuperará completamente con el tratamiento adecuado», respondió Fernanda, estudiando sus expresiones. «Pero necesito saber, ¿por qué haces esto? ¿Quién eres realmente?». Bruno se volvió hacia ella, y por primera vez Fernanda pudo observar sus ojos de cerca. Había una tristeza profunda allí, una vulnerabilidad escondida detrás de la postura empresarial. Se sentó en la silla al lado del sillón de ella, manteniendo una distancia respetuosa. «Mi nombre es Bruno Cardoso. Soy dueño de una empresa de tecnología aquí en Málaga. Perdí a mi esposa hace 3 años en un accidente, y desde entonces dudó, como si nunca hubiera verbalizado esos sentimientos. Desde entonces me aislé del mundo. Trabajo 16 horas al día para no pensar en nada más, pero eso no explica por qué ayudaste a una desconocida en medio de la madrugada. Tu mensaje llegó en un momento en que yo estaba descubriendo una traición grave en mi empresa. Alguien está robando patentes que valen millones. Cuando investigué quién eras, descubrí que tu exmarido trabajó para una empresa que tenía acceso a nuestros sistemas». Fernanda sintió que la sangre se le helaba. Diego jamás le había contado detalles sobre su trabajo, solo decía que manejaba ordenadores para grandes empresas. Las piezas de un siniestro rompecabezas empezaban a encajar en su mente. «¿Crees que él?», comenzó a preguntar, pero no pudo terminar la frase. «Estoy investigando. Pero independientemente de eso, cuando leí tu mensaje desesperado hablando sobre Sofía enferma, algo dentro de mí despertó. Hacía años que no sentía la necesidad de proteger a alguien». La honestidad brutal de Bruno dejó a Fernanda sin palabras. Observó nuevamente sus ojos y reconoció el dolor que cargaba. Eran ojos de alguien que había amado profundamente y perdido todo. Sofía se movió en la cama y abrió sus ojitos por primera vez desde que llegaron al hospital. Cuando vio a Bruno sentado al lado de su madre, sonrió con la inocencia típica de los niños. «Mamá, ¿quién es el tío guapo?», preguntó con la voz aún débil, pero más animada de lo que había estado en semanas. Bruno sonrió por primera vez desde que entró en la habitación. Se acercó a la cama y se arrodilló a la altura de los ojos de la niña. «Hola, Sofía. Soy Bruno. Te traje algunos juguetes», dijo, sacando de la bolsa un oso de peluche y una tableta educativa colorida. Los ojos de Sofía brillaron de alegría. Hacía meses que no recibía juguetes nuevos, y aquellos eran más bonitos que todo lo que había visto. Fernanda observó la interacción entre ellos y se sintió conmovida por la gentileza genuina que Bruno demostraba con su hija. «¿Vas a ser mi nuevo papá?», preguntó Sofía con la espontaneidad infantil, haciendo que tanto Bruno como Fernanda se sonrojaran. «Sofía», reprendió Fernanda, mortificada por la pregunta de su hija. «No hay problema», dijo Bruno, sonriendo a la niña. «Seré tu tío protector, ¿qué te parece? Me encargaré de que siempre estés sana y feliz». Durante las 3 horas siguientes, Bruno permaneció en el hospital. Fernanda observó cómo interactuaba naturalmente con Sofía, contando historias infantiles y haciendo reír a la niña por primera vez en semanas. Había algo maternal en sus gestos, como si cuidar de niños fuera instintivo para él. «¿Tienes hijos?», preguntó Fernanda cuando Sofía se durmió de nuevo. «Tuve», respondió Bruno simplemente, pero el tono cargado de dolor impidió que ella hiciera más preguntas. El doctor Alejandro Cardoso, hermano menor de Bruno y médico pediatra del propio hospital, apareció en la suite durante el final de la tarde. A los 32 años, Alejandro era una versión más desenfadada de su hermano mayor. Cabello rizado, sonrisa fácil y una energía contagiosa que contrastaba con la seriedad de Bruno. «Así que esta es la famosa Sofía que conquistó a mi hermano gruñón», dijo Alejandro, haciendo muecas graciosas que arrancaron carcajadas de la niña. «Alejandro es el mejor pediatra de Málaga. Va a seguir el tratamiento de Sofía de aquí en adelante», explicó Bruno. «Sin costos, claro», añadió Alejandro, guiñando un ojo a Fernanda. «Mi hermano puede pagar la cuenta». La naturalidad con que los hermanos se ofrecían a cuidar de Sofía emocionó a Fernanda.
Ella no estaba acostumbrada a tanta generosidad desinteresada. En la vida que conocía, las personas siempre querían algo a cambio de favores. «¿Por qué hacen esto? No tengo cómo retribuir», dijo ella con lágrimas en los ojos. «No queremos retribución», respondió Bruno con sinceridad. «Quiero solo que Sofía esté bien y que tú no necesites pasar por este desespero nuevamente». Aquella noche, Bruno dispuso que Fernanda se quedara en un hotel cercano al hospital. La habitación sencilla pero confortable era un lujo para alguien acostumbrada a las dificultades financieras. Fernanda tomó el primer baño caliente en semanas y vistió ropa limpia que apareció misteriosamente en la habitación. Antes de dormir, recibió un mensaje de Bruno. «Sofía estará bien. Duerme tranquila». Por primera vez en meses, Fernanda logró tener una noche completa de sueño reparador. En la habitación del hospital, Sofía dormía profundamente bajo los cuidados del mejor equipo médico de la región, y en su lujosa mansarda, Bruno permaneció despierto hasta tarde, analizando los informes sobre Diego Ramos. Las evidencias eran concluyentes. Diego había vendido información sobre sistemas de seguridad digital a 3 empresas competidoras internacionales. El dinero de las traiciones había sido depositado en cuentas offshore que él controlaba. Mientras su exesposa e hija pasaban necesidades, él acumulaba millones a través de crímenes corporativos. Bruno tomó 2 decisiones aquella madrugada. Primera, Diego Ramos sería entregado a la Policía Nacional con todas las evidencias necesarias para una condena ejemplar. Segunda, Fernanda y Sofía estarían bajo su protección por el tiempo que fuera necesario. No era solo un gesto de justicia o caridad. Algo había despertado en su corazón cuando vio el amor incondicional de una madre luchando para salvar a su hija. Era un sentimiento que él pensó haber muerto junto con su esposa, pero que Sofía había resucitado con su inocencia y Fernanda con su coraje. Roberto Silva recibió instrucciones para monitorear discretamente cualquier intento de Diego de entrar en contacto con su exfamilia. Otros investigadores privados fueron contratados para mapear toda la red de crímenes corporativos. En 48 horas, Bruno reuniría evidencias suficientes para destruir la vida criminal del hombre que había abandonado a una niña enferma para enriquecerse con crímenes. 3 días pasaron desde que Sofía fue internada en el Hospital Memorial San Lucas. La niña estaba completamente recuperada, jugando alegremente en el jardín interno de la institución, mientras Fernanda observaba con una sonrisa que no aparecía en su rostro hacía meses. Los exámenes mostraban que la neumonía había sido completamente curada, y el tratamiento preventivo garantizaba que no volvería a manifestarse con la misma gravedad. Bruno visitaba el hospital diariamente, siempre trayendo juguetes educativos y conversando pacientemente con Sofía. Fernanda observaba cómo él se transformaba en presencia de la niña. El empresario serio y calculador daba lugar a un hombre cariñoso que inventaba historias locas y fingía ser personajes de cuentos de hadas. Sofía había comenzado a llamarlo cariñosamente tío protector, exactamente como él había sugerido en el primer encuentro. «Tío Bruno, ¿tienes casa con piscina?», preguntó Sofía durante una de las visitas, mientras pintaba un dibujo en un caro libro de colorear que él había traído. «Sí, tengo. ¿Por qué quieres saber?», respondió Bruno sentado en el suelo al lado de la cama hospitalaria, su corbata aflojada y el saco tirado sobre una silla. «Mamá dijo que cuando me cure, volveremos a nuestra casita pequeña. Pero a mí me gustaría nadar en una piscina de verdad». Fernanda sintió que el rostro le ardía. Su hija estaba verbalizando un deseo que ella misma no osaba expresar. La vida lujosa que estaban experimentando hacía 3 días contrastaba cruelmente con la humilde realidad que las esperaba. El apartamento minúsculo en el cañaveral parecía aún más pequeño después de conocer el confort del hotel y del hospital particular. «Sofía puede ir a nadar en mi piscina siempre que quiera», dijo Bruno, mirando directamente a Fernanda. «Y tú también estás invitada, claro. No podemos aceptar más favores. Ya hicieron demasiado por nosotros», respondió Fernanda, pero su voz demostraba el conflicto interno entre la gratitud y el orgullo herido.
No es favor, es amistad. La palabra amistad resonó en la mente de Fernanda. Hacía años que no tenía amigos de verdad. El doble trabajo en el hospital consumía todo su tiempo, y la responsabilidad de criar a Sofía sola la había aislado socialmente. La idea de tener a alguien confiable en su vida era demasiado tentadora para ser rechazada inmediatamente. El doctor Alejandro llegó a la habitación cargando papeles y sonriendo ampliamente. Tengo buenas noticias. Sofía tiene el alta médica. Puede irse a casa hoy mismo. La alegría por la recuperación de su hija se mezcló con una melancolía inesperada. Fernanda sabía que volver a casa significaba el fin de aquellos días especiales. Sofía volvería a dormir en la habitación sofocante. Ella retomaría los turnos nocturnos agotadores y Bruno probablemente desaparecería de sus vidas como había aparecido, de forma inesperada y temporal. ¿Puedo dar una sugerencia?, dijo Bruno mientras Alejandro examinaba a Sofía por última vez. ¿Qué tal si se quedan en mi casa por unos días? Sofía puede recuperarse completamente en un ambiente más confortable y... dudó, buscando las palabras adecuadas. Yo estaría más tranquilo sabiendo que están seguras. ¿Seguras? ¿Por qué?, preguntó Fernanda, captando un tono de preocupación en su voz. Bruno intercambió una mirada significativa con Roberto Silva, que estaba discretamente posicionado cerca de la puerta. Fernanda percibió que se estaban omitiendo informaciones, detalles sobre la situación de Diego que ella aún no conocía. Tu exmarido está involucrado en crímenes más serios de lo que imaginábamos. Es mejor que ustedes se mantengan alejadas de casa por ahora. Antes de que Fernanda pudiera hacer más preguntas, su celular sonó. El nombre Diego apareció en la pantalla, haciendo que su corazón se acelerara. Era la primera vez que él la contactaba desde que había prometido el dinero y desaparecido. «Atiende», murmuró Bruno, «pero ponlo en altavoz». Fernanda deslizó el dedo por la pantalla con manos temblorosas. La voz familiar de Diego llenó el silencio de la habitación hospitalaria. «Hola, Fernanda. Disculpa por haber desaparecido. Estaba resolviendo unos negocios importantes. ¿Y qué tal? ¿Cómo está Sofía?». La frialdad casual con que preguntaba por su hija después de 3 días de abandono hizo que Fernanda sintiera rabia. Sofía estuvo internada con neumonía grave. Casi muere, Diego. Vaya, qué cosa. Pero está bien ahora, ¿verdad? Mira, tengo buenas noticias. Cerré un negocio millonario. Puedo ayudarlas ahora. Bruno le hizo una señal para que continuara conversando naturalmente. Roberto estaba grabando la llamada a través de equipos profesionales que aparecieron discretamente en la habitación. «¿Qué tipo de negocio?», preguntó Fernanda, siguiendo las instrucciones silenciosas de Bruno. «Cosa grande, información valiosa. Descubrí que algunas empresas de tecnología tienen sistemas de seguridad llenos de brechas. Vendí esa información a competidores internacionales y gané mucho dinero». La confesión grabada fue tan directa que Fernanda tuvo que controlarse para no mostrarse sorprendida. Diego estaba admitiendo crímenes de espionaje industrial, como si estuviera hablando de un ascenso en el trabajo. «¿Eso es legal?», preguntó ella, fingiendo ingenuidad. «Legal o no, me hizo rico. Y ahora puedo darles una vida de lujo a ti y a Sofía. Imagínate, casa en la playa, coche importado, escuela privada para nuestra hija, todo lo que siempre soñamos. Nuestra hija casi muere de neumonía mientras tú estabas cerrando esos negocios», dijo Fernanda, dejando que la rabia genuina se transparentara en su voz. «Ah, eso, disculpa, estaba muy ocupado, pero ahora puedo pagarle el mejor tratamiento médico del mundo. Por cierto, ¿dónde está Sofía? Quiero verla». «Está en casa de una amiga. Puedes verla después de que hablemos». Diego se inclinó sobre la mesa, bajando la voz como si fuera a compartir un secreto importante. «El plan es el siguiente. Mañana por la mañana volamos a Miami. Ya compré los pasajes. De allí iremos a un país donde no hay extradición. Podemos vivir como millonarios el resto de la vida». «¿Por qué la prisa por salir del país?». «Digamos que algunas personas no quedaron contentas con mis negocios. Es mejor que nos alejemos por un tiempo hasta que la situación se calme». Fernanda sintió un escalofrío al percibir que Diego
Estaba siendo investigado por las autoridades y planeaba usarlas como escudo humano en su fuga. La frialdad con que hablaba sobre arrastrar a una niña inocente a una vida de fugitivos criminales revelaba un lado psicopático que ella nunca había percibido. ¿Y si no quiero ir? Tengo mi vida aquí, mi trabajo. La sonrisa de Diego desapareció instantáneamente. Sus ojos se volvieron fríos y calculadores, revelando la verdadera naturaleza que se escondía detrás de la fachada de empresario exitoso. No es una opción, Fernanda. Tú vienes conmigo. Sofía es mi hija también, y yo decido dónde va a vivir. Abandonaste a tu hija cuando más te necesitaba. Ya no tienes ningún derecho sobre ella. Tengo todo el derecho, y tengo el dinero para contratar a los mejores abogados del mundo. ¿Crees que algún juez le dará la custodia a una enfermera pobre cuando yo pueda probar que soy millonario? La amenaza velada hizo que Fernanda sintiera miedo por primera vez en su vida. Diego estaba revelando una capacidad de manipulación y crueldad que ella jamás había sospechado. A través del auricular invisible, ella escuchó la voz tranquila de Roberto. Mantén la calma. Déjale hablar más sobre los crímenes. ¿Cómo conseguiste tanto dinero tan rápido?, preguntó ella, intentando parecer impresionada en vez de asustada. Tengo acceso a información que vale millones. Sistemas de seguridad, patentes, códigos de protección. Empresas competidoras pagan muy bien por esos datos. ¿Pero eso no es robo? Es business, Fernanda. Información es poder, y poder se convierte en dinero. Tú eres muy ingenua para entender. Diego se levantó y caminó hasta su lado, colocando la mano pesadamente sobre su hombro. Terminaremos esta conversación en casa. Necesito ver a Sofía y explicarle sobre nuestra nueva vida. No, dijo Fernanda firmemente, intentando apartarse de él. ¿Cómo que no? La voz de Diego se volvió amenazante. No tienes elección. Sofía no va a ninguna parte contigo. Diego le agarró el brazo con fuerza excesiva, lastimándola. Sus dedos se clavaron en su piel como garras, y Fernanda sintió un dolor agudo subiendo por su brazo. Escucha aquí, ingrata. Estoy siendo amable, ofreciéndome a llevarlas conmigo. Pero puedo muy bien irme solo, y luego mandar a buscar a Sofía cuando esté seguro en el extranjero. ¿Prefieres quedarte aquí sola y pobre o vivir como una reina en un paraíso tropical? Me estás lastimando, murmuró Fernanda, intentando soltarse. Todavía no he empezado a lastimarte, gruñó Diego apretándole aún más el brazo. Fue en ese momento que Bruno Cardoso apareció personalmente en el café. Vestía un traje oscuro impecable y caminaba con la postura confiada de quien estaba acostumbrado a resolver problemas complejos. Cuando vio a Diego lastimando a Fernanda, sus ojos se volvieron peligrosamente fríos. Quita tus manos de ella. Ahora. Diego se giró para enfrentar al recién llegado, soltando el brazo de Fernanda con renuencia. ¿Y tú quién eres exactamente? Soy Bruno Cardoso, dueño de Tech Secure Solutions, la empresa de donde robaste $50 millones en patentes. El rostro de Diego palideció instantáneamente. Fernanda vio el miedo surgir en sus ojos cuando él percibió que había caído en una trampa cuidadosamente planeada. No sé de qué estás hablando, balbuceó Diego, pero su voz temblaba visiblemente. Claro que lo sabes. Tenemos grabaciones tuyas vendiendo nuestros códigos de seguridad a la competidora china. Tenemos registros bancarios de los pagos que recibiste. Y acabamos de grabarte confesando todo a tu exesposa. Agentes de la Policía Nacional aparecieron de varias direcciones, rodeando la mesa discretamente. Diego miró alrededor y percibió que no había ruta de escape. Clientes que él pensó que eran normales revelaron sus identidades reales a través de distintivos y equipos policiales. Diego Ramos, estás arrestado por espionaje industrial, violación de propiedad intelectual e intento de evasión de divisas, anunció el delegado Carlos Moreira, un hombre de 50 años experimentado en crímenes corporativos. Esto es una trampa. Fernanda, me entregaste a ellos. Te entregaste a ti mismo cuando abandonaste a tu hija enferma para enriquecerte con crímenes, respondió Fernanda con una firmeza que la sorprendió a sí misma.
Diego intentó resistirse al arresto, pero los agentes federales lo inmovilizaron rápidamente. Mientras era esposado, gritaba amenazas contra Fernanda y Bruno, revelando finalmente su verdadera naturaleza violenta. «Te vas a arrepentir de esto, Fernanda. Saldré de la cárcel y buscaré a mi hija. Ella es mía por derecho». «No te preocupes», dijo Bruno tranquilamente. «Con las evidencias que tenemos, Diego pasará al menos 10 años en prisión. Sofía estará segura». Después de que Diego fue llevado por los policías, Fernanda permaneció sentada en la mesa del café, temblando de adrenalina y alivio. Bruno se sentó a su lado, ofreciéndole un pañuelo para que se secara las lágrimas que comenzaron a escurrir. «Terminó», dijo él suavemente. «Ahora están seguras». «¿Cómo descubrieron todo esto?» «Mi empresa de seguridad digital es una de las mejores del país. Cuando identificamos la violación, fue cuestión de tiempo hasta que rastreamos el origen. Tu mensaje por error fue solo el puntapié inicial para descubrir quién era Diego». «¿Y ahora qué pasa con nosotros?» Bruno dudó por un momento, como si estuviera luchando con una decisión importante. «Eso depende de ti. Pueden volver a su vida normal o pueden quedarse en mi casa el tiempo que quieran. A Sofía le gusta la piscina, y a mí me gusta la compañía de ustedes». Fernanda lo miró a los ojos y vio una vulnerabilidad que iba más allá de la cortesía empresarial. Bruno se estaba abriendo emocionalmente por primera vez en años, arriesgándose a ser rechazado por una mujer que conocía hacía solo 3 días. «¿Por qué haces esto? ¿De verdad?» «Porque cuando vi a Sofía enferma y a ti desesperada, recordé lo que significa proteger a una familia. Hacía 3 años que había olvidado esa sensación». «¿Y tu esposa? ¿Qué le pasó?» «Amanda murió en un accidente de coche cuando regresaba de una consulta médica. Estaba embarazada de 6 meses. Perdí a las 2 personas más importantes de mi vida el mismo día». El dolor en la voz de Bruno tocó profundamente el corazón de Fernanda. Ella entendió finalmente por qué él se había conectado tan intensamente con Sofía enferma y con su desesperación maternal. Eran 2 personas heridas por el destino que se habían encontrado en el momento justo para ayudarse mutuamente. «Bruno, no necesitas responder ahora. Piensa con calma. Solo quiero que sepan que tienen un lugar seguro mientras lo necesiten». Durante el trayecto de regreso a la mansión, Fernanda reflexionó sobre cómo su vida había cambiado radicalmente en solo 4 días. Sofía estaba curada, Diego estaba preso, y ellas tenían la oportunidad de empezar de nuevo en condiciones mucho mejores de lo que jamás imaginaron posible. Cuando llegaron a casa, Sofía corrió a abrazar a Bruno como si él fuera parte de la familia hacía años. «Tío Bruno, doña Mariana me enseñó a hacer burbujas de jabón gigantes en la piscina». «Qué bien, pequeña. Mañana te enseñaré a hacer burbujas de jabón que cambian de color». Fernanda observó la interacción natural entre ellos y sintió que su corazón se calentaba. Sofía había encontrado la figura paterna que siempre necesitó, y Bruno había redescubierto el placer de cuidar a una niña. Era como si el destino hubiera corregido 2 vidas rotas a través de un encuentro imposible en medio de la madrugada. Aquella noche, después de que Sofía se durmió en la habitación de invitados más lujosa que jamás había visto, Fernanda y Bruno conversaron en la terraza con vista al mar. El sonido de las olas creaba una atmósfera tranquila que contrastaba con la tensión de los últimos días. «Gracias por todo. No sé cómo voy a retribuirte». «No quiero retribución. Solo quiero que sean felices». «¿Y tú? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste feliz?» Bruno permaneció en silencio por un largo tiempo, observando las luces de la ciudad reflejadas en el agua oscura del océano. «Creo que estoy empezando a recordar cómo es». 6 meses pasaron desde la detención de Diego Ramos. La vida de Fernanda y Sofía se había transformado completamente, como si hubieran atravesado un portal a una realidad paralela, donde la felicidad era posible y el amor verdadero existía de hecho. Sofía estaba irreconocible. La niña delgada y frecuentemente enferma se había convertido en una niña sana, radiante y llena de energía. Estudiaba en una de las mejores escuelas privadas de Málaga,
donde desarrollaba su talento natural para el dibujo y la natación. Todas las mañanas, antes de las clases, nadaba en la piscina de la mansión bajo la supervisión de un instructor particular que Bruno había contratado. La niña había dejado por completo de tener crisis respiratorias. Los médicos explicaron que el tratamiento preventivo de calidad, combinado con una alimentación balanceada y una vida libre de estrés, había fortalecido su sistema inmunológico de forma sorprendente. El contraste con la niña enferma de 6 meses antes era tan marcado que incluso el doctor Alejandro se impresionaba. Fernanda había encontrado un nuevo propósito profesional. Bruno la había invitado a trabajar en la clínica médica popular que él estaba construyendo en el barrio de Perchel Sur, orientada a atender a familias de bajos ingresos con la misma calidad de atención particular. El proyecto era ambicioso, una institución que ofrecería consultas gratuitas, medicamentos subsidiados y tratamientos especializados para quienes no tenían condiciones de pagar. «Es una forma de retribuir a la sociedad lo que recibí en la vida», explicó Bruno cuando le presentó el proyecto. «Y tú conoces como nadie las dificultades que esas familias enfrentan». Fernanda aceptó coordinar el departamento de pediatría de la nueva clínica. Descubrió que tenía talento natural para la gestión hospitalaria, combinando conocimiento técnico con sensibilidad social. Trabajar para ayudar a otras familias en situaciones similares a la suya trajo un significado profundo a su vida profesional. La relación con Bruno evolucionaba de forma natural y respetuosa. Él nunca la presionó para decisiones románticas, permitiendo que los sentimientos se desarrollaran orgánicamente. Cenaban juntos todas las noches, conversaban sobre los proyectos de la clínica, y Bruno ayudaba a Sofía con las tareas escolares como si fuera su responsabilidad natural. Fernanda observaba cómo Bruno se transformaba en presencia de Sofía. El empresario serio daba lugar a un hombre juguetón que inventaba historias locas a la hora de dormir y le enseñaba a la niña a jugar ajedrez con paciencia infinita. Sofía lo había adoptado completamente como figura paterna y él correspondía con un amor genuino que tocaba profundamente el corazón de Fernanda. Una noche de lluvia en noviembre, mientras Sofía dormía, Fernanda y Bruno conversaban en la biblioteca de la casa. Ella estaba revisando proyectos de la clínica cuando percibió que él la observaba con una mirada diferente. «¿Qué pasa?», preguntó ella, cerrando el informe médico. «Estaba pensando cómo nuestra vida cambió en los últimos meses». «Cambió para mejor. Sofía está feliz y sana. Yo tengo un trabajo que me realiza». «¿Y yo?», preguntó Bruno suavemente. «¿Cómo cambió para mí?». Fernanda sintió que el corazón se le aceleraba. Habían evitado conversaciones sobre sentimientos durante meses, pero la tensión romántica se estaba volviendo imposible de ignorar. «Creo que redescubriste lo que es tener una familia», respondió ella cuidadosamente. «Fernanda, necesito decirte algo que he estado guardando durante meses». Bruno se acercó a ella en el sofá de la biblioteca, manteniendo una distancia respetuosa, pero mirándola directamente a los ojos. «Cuando Amanda murió, pensé que nunca más podría amar a alguien. Cerré mi corazón y me dediqué solo al trabajo, pero tú y Sofía me devolvieron la capacidad de sentir». «Bruno, déjame terminar. Sé que nuestra situación es complicada. Estás aquí porque necesitabas ayuda, y no quiero que te sientas presionada por gratitud, pero necesito que sepas que lo que siento por ti es real». Fernanda permaneció en silencio por un momento, procesando sus palabras. Sabía que también había desarrollado sentimientos profundos por Bruno, pero siempre luchó contra ellos, temiendo que fueran resultado de la gratitud y la dependencia financiera. «¿Y si digo que también siento algo por ti? ¿Cómo sabremos si es real o si es confusión emocional?» «Probando», respondió Bruno simplemente. Él se inclinó y la besó suavemente, un beso cargado de meses de tensión contenida y sentimientos genuinos. Fernanda correspondió naturalmente, sintiendo que aquel momento había sido inevitable desde el primer día que se conocieron. Cuando se separaron, ella supo que había cruzado una línea importante. Ya no era una mujer desesperada aceptando ayuda de un extraño generoso. Era una mujer enamorada construyendo una nueva vida con el hombre que amaba,
Sofía estará feliz, murmuró Fernanda, apoyando la cabeza en su hombro. ¿Por qué? Me pregunta todas las semanas cuándo te vas a convertir en su papá de verdad. Bruno rió bajito, abrazándola con ternura. ¿Y qué le respondes? Que esas cosas pasan en el momento adecuado. Quizás el momento adecuado sea ahora. En los meses siguientes, su relación se profundizó gradualmente. Bruno presentó a Fernanda formalmente como su novia en eventos sociales, y ella se adaptó naturalmente al mundo empresarial donde él se movía. Descubrió que tenía facilidad para las relaciones públicas y comenzó a ayudarlo en la divulgación de los proyectos sociales de la empresa. Sofía se adaptó perfectamente a la nueva dinámica familiar. Llamaba a Bruno papá Bruno y se comportaba como si siempre hubieran sido una familia. La niña había olvidado completamente las dificultades del pasado y crecía como una niña segura y amada. La clínica popular fue inaugurada en febrero, 6 meses después de que Fernanda asumiera la coordinación. El éxito fue inmediato. Cientos de familias necesitadas comenzaron a recibir atención médica de calidad, y Fernanda se realizó profesionalmente de una forma que nunca había experimentado. Ver a otras madres conseguir tratamiento adecuado para sus hijos le recordaba diariamente cómo su propia vida había sido transformada. Bruno comenzó a trabajar menos horas en la empresa de tecnología, delegando responsabilidades para dedicarse más a los proyectos sociales y a la familia que estaba construyendo. Descubrió que la felicidad personal aumentaba su creatividad profesional y sus negocios prosperaron aún más. Una tarde de marzo, mientras observaban a Sofía jugar en la piscina con amigas de la escuela, Fernanda percibió que estaba atrasada. Hacía algunas semanas venía sintiendo náuseas matutinas y una sensibilidad emocional inusual, pero lo atribuyó al estrés del trabajo en la clínica. «Bruno, necesito contarte una cosa», dijo ella, sintiendo que el corazón se le aceleraba. «Claro, ¿qué pasa?» «Creo que estoy embarazada». Bruno dejó de observar a los niños en la piscina y se volvió completamente hacia ella, con los ojos muy abiertos de sorpresa. «¿Estás segura?» «No me hice la prueba todavía, pero todas las señales están ahí. Náuseas, retraso menstrual, sensibilidad exagerada». Bruno permaneció en silencio por unos segundos, procesando la información. Fernanda comenzó a sentirse ansiosa, temiendo que la noticia fuera demasiado prematura para su relación. «¿Cómo te sientes al respecto?», preguntó él cuidadosamente. «Asustada, feliz, confusa. ¿Y tú?» «Asustado también, pero principalmente esperanzado». ¿Esperanzado? Cuando Amanda murió embarazada, pensé que nunca más tendría la oportunidad de ser padre. La posibilidad de tener un hijo contigo es como una segunda oportunidad que la vida me está dando. Fernanda sintió lágrimas en los ojos. ¿Y si es verdad? Si es verdad, criaremos a nuestro bebé junto con Sofía. Seremos una familia completa. Al día siguiente, el test de farmacia confirmó el embarazo. Fernanda tenía 6 semanas. Bruno la acompañó a la consulta con el doctor Alejandro, quien confirmó que tanto la madre como el bebé estaban perfectamente sanos. Sofía reaccionó a la noticia con una alegría contagiosa. «Voy a tener un hermanito o hermanita. Puedo enseñarle a nadar en nuestra piscina». La expresión «nuestra piscina» tocó profundamente a Bruno. Para Sofía, aquella casa se había convertido en su verdadero hogar, y él se había convertido en su padre en todos los sentidos que importaban. Aquella noche, después de que Sofía se durmió soñando con el futuro hermano, Bruno y Fernanda conversaron sobre el futuro. El embarazo había acelerado naturalmente las discusiones sobre compromiso y matrimonio que ellos venían evitando. «Fernanda, quiero que sepas que no te estoy proponiendo porque estás embarazada», dijo Bruno sosteniendo sus manos. «Te estoy proponiendo porque te amo a ti y a Sofía, y quiero pasar el resto de mi vida cuidando de nuestra familia. Bruno, cásate conmigo, oficialmente. Quiero que Sofía tenga mi apellido. Quiero que nuestro bebé nazca en una familia legalmente constituida, y quiero que tú seas mi esposa de verdad».
Fernanda lo miró a los ojos y vio el mismo amor sincero que la había conquistado gradualmente a lo largo de aquellos meses. No era una propuesta basada en obligación o conveniencia, sino en sentimientos genuinos que habían crecido naturalmente. «Sí», respondió ella simplemente. «Sí, acepto». Bruno la besó con ternura, sellando un compromiso que había comenzado con un mensaje enviado por error y se había convertido en la mayor certeza de sus vidas. Sofía había ganado un padre amoroso, él había redescubierto la felicidad y ella había encontrado el amor verdadero cuando menos lo esperaba. El bebé que crecía en su vientre sería la confirmación de que a veces los mayores errores de la vida se transforman en las mayores bendiciones, cuando el destino coloca a las personas correctas en nuestro camino en el momento más inesperado y necesario. Los preparativos para la boda comenzaron en abril, cuando Fernanda tenía 12 semanas de embarazo. Bruno insistió en que la ceremonia fuera sencilla pero significativa, realizada en la histórica capilla del convento de San Antonio, en el centro histórico, una de las iglesias más bonitas y tradicionales de Málaga. «No quiero ostentación», dijo Fernanda, mientras hojeaban álbumes de decoración en una tienda especializada en bodas. «Quiero algo íntimo, solo con las personas que realmente importan». «Completamente de acuerdo. ¿Qué tal si invitamos solo a la familia cercana y algunos amigos? Podemos hacer la fiesta aquí en casa, en el jardín». Sofía estaba más emocionada que la propia madre. Había sido elegida como dama de honor y se tomaba muy en serio la responsabilidad de ayudar en los preparativos. Todos los días preguntaba sobre detalles de la fiesta y ofrecía sugerencias creativas que hacían reír a Bruno y Fernanda. «Mamá, ¿podemos tener un pastel en forma de castillo y flores de color rosa en todas partes?», preguntó Sofía durante el desayuno, mientras dibujaba su vestido de dama de honor en un cuaderno. «Podemos tener todo lo que quieras, princesa», respondió Bruno, alborotándole cariñosamente el cabello. El embarazo de Fernanda transcurría sin complicaciones. El doctor Alejandro seguía mensualmente el desarrollo del bebé, y todos los exámenes mostraban que tanto la madre como el niño estaban perfectamente sanos. Fernanda continuaba trabajando en la clínica popular, pero había reducido la carga horaria según la orientación médica. El trabajo en la clínica se había convertido en una pasión avasalladora para Fernanda. Ver diariamente a familias necesitadas recibiendo atención médica de calidad le recordaba constantemente cómo su propia vida había sido transformada. Muchas madres llegaban a la clínica con el mismo desespero que ella había sentido aquella madrugada fatídica cuando envió el mensaje por error. «Es increíble cómo algunas de estas historias son parecidas a la nuestra», comentó ella con Bruno mientras revisaban informes de atención. Madres solteras, niños enfermos, padres ausentes. «Por eso este proyecto es tan importante. Estamos ofreciendo esperanza a quien ya no tiene dónde buscar». Bruno venía trabajando secretamente en un proyecto especial relacionado con la clínica, pero mantenía los detalles en secreto absoluto. Fernanda había percibido reuniones misteriosas con abogados y consultores, pero él siempre evadía el tema cuando ella preguntaba sobre los asuntos tratados. «Es una sorpresa para después de la boda», decía él con una sonrisa traviesa. «Estoy seguro de que te va a gustar». En mayo, cuando Fernanda cumplió 16 semanas de embarazo, descubrieron que sería un niño. Sofía quedó eufórica con la noticia e inmediatamente comenzó a planear cómo le enseñaría a su hermanito todo lo que había aprendido en los últimos meses. «Le voy a enseñar a nadar, a dibujar, a jugar con plastilina y a comer brócoli sin hacer muecas», enumeró Sofía, contando con sus deditos cada habilidad que pretendía transmitir. «Va a tener la mejor hermana mayor del mundo», dijo Bruno, abrazando a las dos mujeres de su vida. La barriga de Fernanda comenzó a aparecer discretamente y ella irradiaba la felicidad típica de las mujeres embarazadas realizadas. Su piel brillaba, el cabello estaba más voluminoso y sedoso, y sonreía constantemente. Bruno la observaba con admiración creciente, percibiendo cómo la maternidad la hacía aún más hermosa. Una tarde de junio, mientras estaban escogiendo el menú de la fiesta de boda,
Juliana López apareció inesperadamente en la mansión. La mejor amiga de Fernanda había sido invitada como madrina y venía siguiendo los preparativos con entusiasmo. «Fernanda, no vas a creer lo que descubrí», dijo Juliana visiblemente agitada. «¿Qué pasa?» «Diego está intentando conseguir una reducción de la pena». Su abogado interpuso un recurso alegando que fue víctima de una trampa. La noticia heló la sangre de Fernanda. Ella pensaba que Diego estaba completamente fuera de sus vidas, cumpliendo los 8 años de prisión que había recibido por los crímenes de espionaje industrial. «¿Cómo supiste eso?», preguntó Bruno preocupado. «Mi primo trabaja en el Tribunal Federal. Dijo que el proceso está tramitándose desde hace 2 semanas. Diego alega que fue seducido por agentes chinos y que no sabía la gravedad de los crímenes que estaba cometiendo». «Eso es absurdo», dijo Fernanda. «Él confesó todo en la grabación». «El abogado está argumentando que la confesión fue obtenida mediante coacción psicológica, tú siendo usada como cebo para hacerlo confesar». Bruno tomó el teléfono inmediatamente y llamó al delegado Carlos Moreira, responsable de la investigación original. La conversación duró 15 minutos y cuando colgó su rostro estaba serio. El delegado confirmó. Diego consiguió un abogado caro, probablemente pagado con dinero que aún tenía escondido. Está intentando revertir la condena alegando vicios en el proceso. «¿Y si lo consigue?», preguntó Fernanda sintiendo una angustia familiar apretar su pecho. «No lo conseguirá. Tenemos demasiadas evidencias. Pero el proceso puede arrastrarse por meses. ¿Puede intentar contactarnos?». «No directamente, pero puede pedir derecho de visita a Sofía a través de la justicia familiar». La posibilidad de que Diego volviera a formar parte de sus vidas ensombreció los preparativos de la boda. Fernanda comenzó a tener pesadillas con su exmarido, apareciendo en la iglesia y reclamando la custodia de su hija. Sofía, percibiendo el cambio de humor de su madre, comenzó a hacer preguntas sobre su padre biológico. «Mamá, ¿mi primer papá va a venir a nuestra boda?», preguntó Sofía inocentemente durante la cena. «No, cariño. Tu primer papá está lejos, y el papá Bruno será tu papá para siempre», respondió Fernanda, intercambiando una mirada preocupada con Bruno. «Pero a mí me gusta más el papá Bruno. Él me enseña cosas divertidas y nunca me grita». La espontaneidad de Sofía trajo alivio a Fernanda. La niña se había adaptado tan completamente a la nueva vida que Diego se había convertido en solo un recuerdo distante e irrelevante. Para tranquilizar a Fernanda, Bruno contrató seguridad particular discreta para la familia. Roberto Silva pasó a acompañar a Sofía en la escuela y durante los paseos, mientras la mansión recibió un sistema de monitoreo reforzado. Eran precauciones exageradas, pero necesarias para la paz mental de Fernanda durante el embarazo. En julio, cuando Fernanda tenía 22 semanas de embarazo, ella comenzó a sentir los movimientos del bebé. La primera vez que el hijo pateó durante una reunión en la clínica, ella se puso la mano en la barriga y sonrió con ternura. «¿Qué pasa?», preguntó el doctor Alejandro, que estaba revisando informes médicos con ella. «Tu sobrino se está moviendo. Creo que está ansioso por conocer a la familia. Va a nacer en una familia increíble. Bruno está radiante desde que supo del embarazo. A veces todavía no creo que todo esto sea real. Hace un año yo estaba desesperada en un apartamento minúsculo, viendo a Sofía enferma sin tener dinero para medicamentos. Y ahora te casas con uno de los hombres más ricos de Málaga, embarazada de un hijo planeado y dirigiendo una clínica que ayuda a cientos de familias. La vida tiene estos giros». La boda fue fijada para el primer sábado de agosto, cuando Fernanda tendría 27 semanas de embarazo. El vestido fue diseñado especialmente para acomodar la barriga sin esconder su elegancia natural. Bruno eligió un traje clásico azul marino y Sofía usaría un vestido rosa claro que la hacía parecer una princesita. 2 semanas antes de la boda, Bruno finalmente reveló parte de su sorpresa. «Fernanda, quiero mostrarte una cosa», dijo él una mañana de sábado, conduciéndola hasta la oficina de casa. En la mesa había una pila de documentos oficiales con sellos y firmas. Fernanda comenzó a leer y sus ojos se abrieron de sorpresa. «Fundación Fernanda Cardoso de Asistencia Médica Pediátrica»,
leyó en voz alta. Bruno, ¿qué es esto? Es una fundación que creé en tu nombre. Va a financiar el tratamiento médico gratuito de niños necesitados en toda Andalucía. Comenzamos con nuestra clínica, pero la idea es abrir unidades en todas las capitales de la región. Fernanda sintió las lágrimas escurrir por su rostro mientras leía los documentos. La fundación tenía una dotación inicial de 20 millones de euros y preveía la construcción de 5 clínicas pediátricas en los próximos 3 años. «No puedo aceptar esto», murmuró ella. «Es demasiado dinero. Es inversión social, y es justo que lleve tu nombre, ya que fue tu historia la que me inspiró a crear el proyecto». «¿Pero por qué?» «Porque cuando vi tu desesperación aquella madrugada, entendí que existen miles de madres pasando por la misma situación. Sofía fue salvada porque tú enviaste un mensaje a la persona correcta por casualidad. Pero ¿cuántos niños mueren todos los días porque sus madres no tienen la misma suerte?». La generosidad de Bruno superaba todo lo que Fernanda había imaginado. Él había transformado su experiencia traumática en esperanza para miles de otras familias. La fundación representaba el propósito de vida que ella buscaba desde que se graduó en enfermería. «Voy a administrar personalmente la fundación», dijo ella, secándose las lágrimas. «Contaba con eso. Nadie mejor que tú para dirigir un proyecto dirigido a madres y niños necesitados». Sofía apareció en la puerta de la oficina, curiosa por la conmoción emocional que percibía en los adultos. «¿Por qué mamá está llorando? ¿Alguien la lastimó?» «Son lágrimas de felicidad, princesa», explicó Bruno. «Tu mamá acaba de recibir un regalo muy especial». «¿Qué tipo de regalo?» «Un regalo que va a ayudar a muchos niños enfermos a recuperarse, como tú lo hiciste». Sofía sonrió con orgullo. «Mi mamá es la mejor enfermera del mundo. Ella merece todos los regalos buenos». Aquella noche, Fernanda se durmió abrazada a Bruno, sintiendo al bebé moverse tranquilamente en su barriga. En menos de 2 semanas, sería oficialmente una familia legalmente constituida. Sofía tendría un padre que la amaba incondicionalmente. El bebé nacería en un ambiente de seguridad y afecto, y ella habría encontrado no solo un marido, sino un compañero de vida dedicado a los mismos ideales de justicia social. El hombre que había aparecido en su vida por un mensaje enviado por error se había convertido en la persona más importante de su existencia, y juntos construirían un legado de amor y solidaridad que duraría para siempre. El primer sábado de agosto amaneció con un cielo azul perfecto y una brisa suave proveniente del mar. Fernanda se despertó a las 6 de la mañana en la suite de invitados de la mansión, donde había dormido la víspera, según la tradición de no ver al novio el día de la boda. Sofía estaba acostada a su lado, aún durmiendo con una sonrisa en el rostro, soñando probablemente con su papel de dama de honor. A las 9, la casa se transformó en un centro de preparativos coordinados. La peluquera, maquilladora y modista llegaron simultáneamente para cuidar los últimos detalles. Sofía fue la primera en estar lista, radiante en su vestido rosa claro con detalles en perlas, una pequeña corona de flores en el cabello y zapatos blancos que la hacían sentir como una verdadera princesa. «Mamá, ¿estoy guapa?», preguntó Sofía, girando frente al espejo para mostrar el vestido. «Eres la niña más hermosa del mundo», respondió Fernanda, emocionada al ver cómo su hija había crecido y se había transformado en los últimos meses. El vestido de novia de Fernanda fue una obra de arte de la modista, hecho en seda natural con bordados discretos, diseñado especialmente para realzar su embarazo de 7 meses sin ocultar su elegancia natural. El velo era simple pero sofisticado, y el maquillaje realzaba su belleza natural sin exageraciones. Cuando Fernanda se miró en el espejo, vestida para la boda, sintió una emoción profunda apoderándose de ella. La mujer que veía reflejada era irreconocible de la enfermera desesperada de un año antes. Irradiaba felicidad, seguridad y una belleza que venía de dentro, de quien había encontrado su lugar en el mundo. Bruno se arregló en la habitación principal con la ayuda de Alejandro y Roberto. Vestía un smoking azul marino clásico con chaleco gris perla, corbata de seda italiana
y gemelos que habían pertenecido a su abuelo. Estaba visiblemente nervioso, como cualquier novio el día de la boda, pero irradiaba una felicidad contagiosa. «Nunca te vi tan feliz», comentó Alejandro mientras ajustaba la corbata de su hermano. «Ni yo mismo sabía que podía sentirme así de nuevo», respondió Bruno, observando por la ventana el jardín siendo decorado para la fiesta. «Pensé que había perdido la capacidad de amar después de la muerte de Amanda. Amanda estaría feliz viéndote reconstruir tu vida. Ella siempre dijo que merecías ser padre». La capilla del convento de San Antonio estaba decorada con arreglos de rosas blancas y follaje verde. Las filas de bancos de madera histórica fueron ornamentadas con lazos de seda, y el altar recibía la luz suave de los vitrales antiguos. Era un ambiente íntimo y solemne, perfecto para una ceremonia cargada de significado. Los invitados comenzaron a llegar a las 4 de la tarde. Doña Mariana del Nacimiento, madre de Fernanda que había viajado especialmente del interior de Andalucía, estaba emocionada al ver a su hija realizando el sueño de una vida estable y feliz. El doctor Alejandro sirvió como padrino, mientras que Juliana López fue la madrina elegida por Fernanda. El padre Benedicto, un hombre de 60 años que conocía a Bruno desde niño, conduciría la ceremonia. Había preparado una homilía especial sobre segundas oportunidades y la capacidad del amor de transformar vidas devastadas por la pérdida y el sufrimiento. A las 5, las campanas de la capilla sonaron anunciando el inicio de la ceremonia. Sofía entró primero, esparciendo pétalos de rosas por el pasillo central con la seriedad de quien se toma muy en serio su responsabilidad. Los invitados sonrieron emocionados al ver a la niña concentrada en su misión. Luego, Fernanda apareció en la entrada de la capilla acompañada por el doctor Alejandro, quien la conduciría al altar en lugar de su padre ausente. El vestido flotaba suavemente mientras ella caminaba lentamente por el pasillo, una mano sosteniendo el ramo de rosas blancas y la otra apoyada discretamente en la barriga donde el bebé se movía. Bruno la esperaba en el altar, visiblemente emocionado. Cuando sus miradas se encontraron, ambos sonrieron con lágrimas en los ojos. Era el momento que sellaría oficialmente la familia que habían construido a lo largo del último año. «Queridos hermanos», comenzó el padre Benedicto, «estamos reunidos esta tarde bendecida para celebrar la unión de Bruno y Fernanda, dos personas que encontraron en el amor la fuerza para reconstruir sus vidas y crear una familia basada en el respeto mutuo, la generosidad y la fe». La ceremonia fue emocionante de principio a fin. Cuando llegó el momento de los votos personales, Bruno sostuvo las manos de Fernanda y habló con voz embargada. «Fernanda, cuando recibí tu mensaje aquella madrugada hace casi un año, yo estaba perdido en mi propia amargura. Tú y Sofía me devolvieron la capacidad de amar y me enseñaron que la vida siempre ofrece nuevas oportunidades para quien tiene el coraje de volver a empezar. Prometo ser el marido y padre que ustedes merecen, proteger a nuestra familia con dedicación total y construir un futuro donde el amor siempre venza las adversidades». Fernanda respondió con lágrimas escurriendo por su rostro. «Bruno, tú apareciste en nuestra vida como un ángel protector cuando más lo necesitábamos. Transformaste nuestro desespero en esperanza, nuestra soledad en familia completa. Prometo ser tu esposa dedicada, madre amorosa de nuestros hijos y compañera en todos los proyectos que nos permitan ayudar a otras familias como la nuestra fue ayudada. Prometo amarte y honrar nuestra unión todos los días de mi vida». Sofía observaba todo con atención total, como si entendiera perfectamente la importancia de aquel momento. Cuando el padre Benedicto pronunció el «pueden besarse», ella aplaudió entusiasmada, haciendo que todos los presentes rieran con cariño. La fiesta de recepción se celebró en el jardín de la mansión, transformado en un salón al aire libre, con una decoración romántica en tonos de blanco, rosa y dorado. Una pequeña orquesta tocaba músicas clásicas, mientras los 60 invitados celebraban la unión en un ambiente de elegancia discreta. El menú fue especialmente escogido por Sofía,
quien insistió en incluir platos que Bruno le había enseñado a apreciar en los últimos meses. La mesa principal estaba posicionada estratégicamente para que Fernanda pudiera descansar cuando fuera necesario, considerando su embarazo avanzado. Durante la cena, Bruno se levantó para hacer un discurso especial. Pidió silencio y sostuvo la mano de Fernanda mientras se dirigía a los invitados. Amigos y familiares, quiero compartir con ustedes una historia que cambió mi vida para siempre. Hace exactamente 11 meses, a las 3 de la madrugada, recibí un mensaje por error de una madre desesperada pidiendo ayuda para salvar a su hija enferma. Ese mensaje me llevó a conocer a Fernanda y Sofía, quienes se convirtieron en las personas más importantes de mi vida. Los invitados escuchaban atentos, muchos emocionados por la sinceridad de sus palabras. Pero la historia no termina ahí. Hoy quiero anunciar oficialmente la creación de la Fundación Fernanda Cardoso, de Asistencia Médica Pediátrica, que ofrecerá tratamiento gratuito de calidad para niños necesitados en toda Andalucía. Esta fundación es mi forma de garantizar que ninguna madre necesite pasar por el desespero que Fernanda experimentó aquella madrugada. El anuncio fue recibido con aplausos emocionados. Varios invitados se ofrecieron inmediatamente para contribuir con donaciones y trabajo voluntario. Fernanda se levantó con dificultad debido al embarazo y abrazó a su marido, susurrándole «gracias» al oído. Sofía se acercó al micrófono con la ayuda del doctor Alejandro. «¿Puedo decir algo?», preguntó con su voz infantil amplificada para que todos escucharan. «Claro, princesa», dijo Bruno bajando el micrófono a su altura. «Quiero agradecer al papá Bruno por haber aparecido en nuestra vida cuando mamá envió ese mensaje equivocado. Ahora tenemos una familia completa con piscina, hermanito y mucho amor». La espontaneidad de Sofía emocionó a todos los presentes. Muchos invitados lloraban abiertamente, tocados por la pureza de los sentimientos de la niña. Bruno la tomó en brazos y la besó en la cara, susurrándole que ella era la hija más especial del mundo. El vals de los novios fue especialmente conmovedor. Bruno condujo a Fernanda suavemente por la pista improvisada en el jardín, con cuidado por su estado de embarazo. Sofía bailó a su lado, creando un momento familiar que quedaría grabado para siempre en las memorias de todos los presentes. Durante la fiesta, Roberto Silva se acercó discretamente a Bruno con una información importante. Diego Ramos había perdido definitivamente el recurso judicial. El Tribunal Supremo había confirmado su condena por unanimidad, y él cumpliría íntegramente los 8 años de prisión. No habría más intentos de contacto o reclamaciones de custodia. «Terminó definitivamente», susurró Roberto al oído de Bruno. «Pueden vivir en paz». Bruno compartió la noticia con Fernanda, quien sintió un alivio profundo apoderándose de su corazón. La última sombra del pasado había sido eliminada para siempre. Sofía crecería conociendo solo a Bruno como padre, y el bebé que estaba por nacer jamás sería amenazado por la presencia del criminal. La fiesta terminó a las 11 de la noche con el lanzamiento de farolillos de papel blanco al cielo estrellado. Cada invitado escribió un deseo para la familia y soltó su farolillo, creando un espectáculo mágico que simbolizaba las esperanzas y bendiciones de todos los presentes. Sofía se durmió en los brazos de Bruno durante el momento de los farolillos, cansada pero completamente feliz. Fernanda observó a su marido llevando a su hija a la habitación y sintió una paz absoluta apoderándose de su alma. «Gracias», susurró ella al cielo estrellado, dirigiéndose a una fuerza superior que había permitido aquella transformación imposible en sus vidas. Aquella noche, como pareja oficialmente casada, Bruno y Fernanda conversaron hasta tarde sobre los planes para el futuro. El bebé nacería en noviembre, la fundación sería inaugurada en diciembre, y Sofía comenzaría el primer año de primaria en una escuela que estimularía sus talentos artísticos. «Lo logramos», dijo Fernanda, acariciando la barriga donde el hijo se movía tranquilamente. «¿Qué logramos?» «Construir una familia de verdad. Hace un año yo estaba sola y desesperada. Hoy tengo un marido que me ama, una hija segura y feliz, y un bebé en camino.
Es más de lo que jamás osé soñar. Y es solo el comienzo, respondió Bruno, besándole la frente con ternura. Vamos a ayudar a otras familias a tener la misma suerte que tuvimos. La fundación es nuestro primer paso para retribuir a la vida todo lo que recibimos. Se durmieron abrazados, agradecidos por la increíble jornada que los había conducido de aquella madrugada desesperada hasta aquella noche perfecta de luna de miel. El amor había vencido todas las adversidades, y el futuro se extendía ante ellos lleno de posibilidades infinitas de felicidad y realización. 3 meses pasaron desde la boda. El mes de noviembre llegó con su característica brisa marina y el calor acogedor que anunciaba la estación más cálida del año. Fernanda tenía 37 semanas de embarazo, radiante y ansiosa por la llegada del hijo que completaría definitivamente la familia que habían construido. La Fundación Fernanda Cardoso de Asistencia Médica Pediátrica ya estaba funcionando a plena capacidad. La clínica de Perchel Sur atendía a más de 400 niños al mes, ofreciendo consultas especializadas, exámenes completos y tratamientos que antes eran inaccesibles para familias de bajos ingresos. Fernanda dirigía personalmente el proyecto, incluso con el embarazo avanzado, supervisando cada atención con la dedicación de quien conocía íntimamente el desespero de esas madres. Sofía se había adaptado perfectamente al papel de hermana mayor responsable. A los 6 años demostraba una madurez sorprendente, ayudando a preparar la habitación del bebé y escogiendo ropitas minúsculas con un gusto muy criterioso. Había decorado las paredes de la habitación con sus propios dibujos, representando la familia feliz que se había convertido en realidad. «Mamá, cuando nazca mi hermanito, ¿puedo enseñarle a dibujar?», preguntó Sofía durante el desayuno mientras pintaba otro cuadro para decorar la nursery. «Claro, mi amor, tú serás su profesora de arte oficial», respondió Fernanda, acariciando cariñosamente la cabeza de su hija. Bruno dividió su rutina para estar presente en los últimos momentos del embarazo. Delegó responsabilidades en la empresa de tecnología para acompañar a Fernanda en todas las consultas médicas y participar activamente en los preparativos para el nacimiento. El doctor Alejandro había programado el parto para la última semana de noviembre, en caso de que el bebé no decidiera llegar antes. En la mañana del 25 de noviembre, un martes soleado, Fernanda sintió las primeras contracciones mientras revisaba informes de la fundación en la oficina de casa. Inicialmente, pensó que eran solo los movimientos del bebé, pero pronto percibió que los dolores seguían un patrón regular y aumentaban progresivamente de intensidad. «¡Bruno!», llamó ella, respirando hondo para controlar la ansiedad. Él apareció inmediatamente, reconociendo el tono de urgencia en la voz de su esposa. «¿Es la hora?». «Creo que sí. Las contracciones comenzaron hace 20 minutos». La organizada prisa que siguió sería recordada para siempre por la familia. Sofía fue dejada con doña Mariana en la mansión, con la promesa de que sería la primera persona en conocer a su hermanito. Roberto condujo el coche hasta el Hospital Memorial San Lucas, mientras Bruno sostenía la mano de Fernanda, cronometrando las contracciones que se intensificaban a cada minuto. El doctor Alejandro estaba esperando en la maternidad con todo el equipo médico preparado. La habitación particular había sido decorada con flores blancas, y todos los equipos de última generación estaban listos para garantizar un parto seguro y confortable. «Todo está perfecto, Fernanda», dijo el doctor Alejandro después del primer examen. «El bebé está bien posicionado y tú estás dilatando normalmente. En las próximas horas conocerán al nuevo miembro de la familia». Las horas siguientes transcurrieron en una mezcla de ansiedad, dolor controlado y expectativa emocionada. Bruno permaneció al lado de Fernanda durante todo el trabajo de parto, siguiendo las orientaciones de la enfermera obstétrica para ayudarla con la respiración y las posiciones más cómodas. A las 4:16 de la tarde, después de un trabajo de parto de 7 horas, nació Gabriel Cardoso. 4 kilos y 400 gramos de bebé sano, cabello oscuro como el padre y ojos curiosos que se abrieron inmediatamente para observar el mundo nuevo que lo esperaba. «Es perfecto», susurró Bruno con lágrimas en los ojos,
sosteniendo a su hijo por primera vez. Gracias, mi amor. Gracias por darme esta familia maravillosa. Fernanda observaba emocionada cómo su marido acunaba al recién nacido con naturalidad instintiva. Gabriel dejó de llorar inmediatamente cuando escuchó la voz de su padre, como si reconociera aquel sonido seguro que lo protegería el resto de su vida. Sofía llegó al hospital 2 horas después, acompañada por doña Mariana y cargando un oso de peluche azul que había escogido especialmente para su hermano. Cuando entró en la habitación y vio al bebé en brazos de Bruno, sus ojos brillaron de alegría pura. ¿Puedo cogerlo?, preguntó con reverencia, como si Gabriel fuera de cristal. Claro, princesa, pero siéntate aquí en la silla para estar más segura, dijo Bruno, posicionando a Sofía cuidadosamente antes de colocar a Gabriel en sus brazos. Hola, hermanito, soy tu hermana Sofía. Te voy a cuidar para siempre, y te enseñaré todas las cosas divertidas que aprendí con el papá Bruno, dijo ella bajito, tocando delicadamente la manita minúscula del bebé. La escena de la familia reunida por primera vez emocionó a todos los presentes. El doctor Alejandro discretamente tomó fotos que se convertirían en los primeros recuerdos oficiales de Gabriel. Doña Mariana lloraba de felicidad, recordando cómo Fernanda había sufrido en el pasado y viendo cómo la vida había recompensado a su hija con abundancia. Gabriel fue un bebé tranquilo desde los primeros días. Dormía bien durante la noche, mamaba con apetito y demostraba una personalidad calma que permitía que Fernanda se recuperara del parto sin estrés adicional. Sofía se convirtió en una hermana mayor dedicada, ayudando con pequeñas tareas y observando fascinada cada movimiento del bebé. Bruno se reveló como un padre naturalmente hábil. Se despertaba para las tomas nocturnas, cambiaba pañales sin quejarse y conversaba con Gabriel como si el bebé entendiera cada palabra. Había una ternura especial en sus gestos, como si estuviera recuperando la experiencia de la paternidad que había perdido trágicamente años antes. La Navidad de aquel año fue la primera gran celebración de la familia completa. La mansión fue decorada con adornos navideños escogidos por Sofía, quien insistió en incluir temas de bebés para que Gabriel pudiera participar incluso siendo aún muy pequeño. El árbol de Navidad en el jardín fue ornamentado con fotografías de la familia, creando un panel visual de la increíble jornada que los había conducido hasta aquel momento. Durante la cena de Navidad, Bruno hizo un discurso emocionado para los familiares y amigos presentes. Sostenía a Gabriel en brazos mientras Sofía estaba sentada a su lado, creando una imagen perfecta de la felicidad familiar. Hace exactamente 1 año y 3 meses, yo estaba solo en esta casa, trabajando excesivamente para huir de la soledad. Hoy tengo una esposa maravillosa, 2 niños que son la luz de mi vida, y una familia que me enseñó nuevamente lo bueno que es despertar feliz todos los días. Fernanda se levantó y se unió al grupo en el centro de la sala, y yo estaba desesperada en un apartamento minúsculo, viendo a mi hija enferma sin tener recursos para salvarla. Hoy tenemos una familia sólida, un trabajo que nos realiza ayudando a otras familias y un futuro lleno de posibilidades. La fundación ya ha ayudado a más de 2,000 niños en solo 6 meses, añadió el doctor Alejandro. Ustedes transformaron una tragedia personal en esperanza para miles de familias. Sofía pidió hablar y todos rieron cariñosamente al verla dirigirse a los invitados con la seriedad de una adulta. Quiero agradecer al papá Bruno por haber aparecido en nuestra vida cuando mamá envió ese mensaje equivocado. Ahora tenemos una familia completa con piscina, hermanito y mucho amor. La simplicidad de las palabras de Sofía resumió perfectamente la transformación extraordinaria que había ocurrido. Un error aparentemente insignificante, un mensaje enviado al número equivocado, se había convertido en la mayor bendición de sus vidas. En enero, la Fundación inauguró su segunda unidad en Sevilla, siguiendo el modelo exitoso de la Clínica de Málaga. Fernanda viajó para acompañar la inauguración, llevando a Gabriel de 3 meses y a Sofía, quien insistía en participar en todos los eventos de la familia. La repercusión nacional del proyecto atrajo a otras empresas interesadas en financiar unidades similares en diferentes estados.
Nuestra meta es tener 10 clínicas funcionando hasta finales de año, explicó Fernanda en una entrevista para un programa de televisión nacional. Cada unidad puede atender hasta 500 niños al mes, ofreciendo desde consultas básicas hasta cirugías complejas totalmente gratuitas. El éxito profesional se sumaba a la realización personal completa. Gabriel crecía sano y demostraba ser un niño alegre que sonreía constantemente. Sofía se había convertido en una estudiante ejemplar, destacándose especialmente en arte y natación. Bruno equilibraba perfectamente el tiempo dedicado a los negocios con la participación activa en la crianza de sus hijos. Un año después de la boda, en el primer cumpleaños de Gabriel, la familia organizó una fiesta en el jardín de la mansión. El bebé estaba comenzando a dar sus primeros pasos, aferrándose a los muebles y explorando cada rincón de la casa con curiosidad natural. Sofía había preparado una sorpresa especial para la familia. Durante meses, secretamente, había trabajado en un álbum de fotografías documentando toda la transformación por la que habían pasado. Comenzaba con una foto antigua de cuando aún vivían en el apartamento pequeño y terminaba con imágenes recientes de la familia completa y feliz. «Este es nuestro libro de historia», anunció ella, entregando el álbum a Bruno y Fernanda. «Muestra cómo éramos tristes antes y cómo somos felices ahora». Las páginas contaban visualmente una jornada increíble. Fotografías de Sofía enferma en el hospital contrastaban con imágenes de ella nadando alegremente en la piscina. Retratos de Fernanda, con mirada cansada y preocupada, daban lugar a fotos donde ella irradiaba felicidad maternal. Bruno aparecía inicialmente serio y distante, transformándose gradualmente en el padre cariñoso y marido dedicado que se había convertido. «Gracias, princesa. Este es el regalo más hermoso que podríamos recibir», dijo Bruno, hojeando emocionado cada página del álbum. Aquella noche, después de que los niños se durmieron, Bruno y Fernanda se sentaron en la terraza con vista al mar, reflexionando sobre la jornada extraordinaria que habían compartido. Gabriel dormía tranquilamente en su cochecito junto a ellos y Sofía descansaba en su habitación, cansada pero feliz después de la fiesta. «A veces todavía no creo que todo esto sea real», confesó Fernanda, observando las olas iluminadas por la luna llena. «Es real. Y es nuestro. Construimos juntos una familia que jamás podría haber imaginado. Aquel mensaje enviado por error salvó nuestras vidas». «No fue un error», dijo Bruno con convicción. «Fue el destino colocando a las personas correctas en el camino, unas de otras, en el momento exacto en que necesitábamos encontrarnos». Fernanda sonrió, recordando la madrugada desesperada que lo había cambiado todo. «Diego está cumpliendo condena desde hace más de un año. Sofía ni siquiera se acuerda de él. Gabriel crecerá conociéndote solo a ti como padre. Lo logramos. Logramos construir algo hermoso donde antes solo había dolor y soledad». La fundación continuó creciendo y expandiéndose. En 3 años se había convertido en referencia nacional en asistencia médica pediátrica, atendiendo a más de 10.000 niños anualmente. Fernanda fue reconocida como una de las empresarias sociales más influyentes de España, y su historia inspiró a otras personas a transformar experiencias traumáticas en proyectos de ayuda humanitaria. Gabriel creció rodeado de amor y seguridad, desarrollándose como un niño confiado y cariñoso. Sofía se convirtió en una preadolescente responsable y talentosa, manteniendo siempre el papel de hermana mayor protectora. Bruno encontró en la paternidad y el matrimonio la felicidad que pensó haber perdido para siempre. La familia que nació de un mensaje enviado por error se convirtió en símbolo de cómo el amor verdadero puede transformar vidas destruidas en historias de esperanza y realización. Probaron que a veces nuestros mayores errores se convierten en las mayores bendiciones cuando el destino coloca a las personas correctas en nuestro camino en el momento más inesperado y necesario. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Fernanda, Bruno y Sofía haya tocado profundamente sus corazones. Esta narrativa nos muestra que incluso en nuestros momentos más desesperados, cuando creemos que no hay salida, el destino puede estar preparando algo maravilloso para nuestras vidas.
Si se emocionaron con esta jornada de amor, superación y familia, no olviden suscribirse a nuestro canal para recibir historias igualmente conmovedoras todos los días. Dejen aquí en los comentarios de qué ciudad están escuchando esta historia. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras narrativas y cómo impactan vidas en toda España. Aprovechamos para pedirles que dejen su me gusta en el video, ya que esto nos ayuda mucho a seguir produciendo contenido de calidad. Tenemos una playlist especial preparada con historias que les conmoverán de la misma manera que esta historia lo hizo. Gracias por formar parte de esta jornada con nosotros y nos vemos en la próxima historia.